La doctora Jacqueline Gobelet es gastroenteróloga y endoscopista del staff de la Clínica Alemana de Santiago de Chile y va a hablar de factores de riesgo para intubación cecal. ¿Se puede mejorar? Me dicen que es cordobesa. Y es cordobesa además. Bueno, muchas gracias, doctor Rubio. Una vez más agradezco la invitación a participar en este congreso. Y me toca hablar de este tema, factores de riesgo para intubación cecal, se puede mejorar. La colonoscopía es una herramienta que hoy por hoy está con una demanda en incremento, que va en incremento, tanto por el uso en el screening de cáncer de colon como por su utilidad en la resección de lesiones precursoras, como todos sabemos. Lo importante es que además tengamos claro que como criterio de calidad de lo que tanto el doctor Sáenz nos ha enseñado es que al menos el 95% de las veces podamos llegar al ciego. Pero la verdad es que el porcentaje, digamos, de que esto no ocurra no es menor, y entre un 10 o un 20% de las veces existe dificultad para poder acceder al ciego. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han estudiado como predictores de dificultad para intubación cecal? Y esto ha surgido de algunos análisis multivariados en donde se han incorporado distintos factores de riesgo y de los cuales han surgido como factores significativos o que hacen diferencia con estadísticas significativas fue la mala preparación del paciente, el índice de masa corporal bajo, o sea, pacientes con un índice de masa corporal menor de 22, delgados. El nivel de entrenamiento del endoscopista parece afectar también su expertise en el tiempo necesario para que acceda al ciego. La edad de los pacientes, generalmente pacientes añosos, presentan a veces más dificultad. El sexo femenino, la enfermedad diverticular, y en algunos estudios se plantea como de una manera algo controversial la cirugía o el antecedente de cirugías abdominales previas, sobre todo la histerectomía en las mujeres, aunque si uno se basa en la experiencia o cuando tenemos una paciente que vemos su abdomen con múltiples cicatrices, y más si es mujer y más si es flaquita, la verdad es que ya empezamos a pensar que la colonoscopia va a ser complicada. Esto es una tabla, una gráfica que muestra la curva de la que les hablaba recién. A mayor número de procedimientos, el tiempo de intubación cecal va disminuyendo y en eso tiene que ver, digamos, el nivel de entrenamiento de alguna manera del endoscopista y el tiempo que lleva haciendo colonoscopia. ¿Cómo podemos hacer para mejorarlo? Tiene que ver algunos aspectos con relación a la técnica que nosotros podemos adoptar, en relación también a cuáles son algunas herramientas adicionales que podemos aplicar y algunos instrumentos adicionales. Con respecto a la técnica, el primer probablemente concepto es tratar de pasar o llegar al ángulo esplénico del colon sin formar un asa en el sigmoides, o si lo hemos formado, tratar de desarmar esa asa para progresar hacia el colon derecho. Y en esto, la intención de desarmar esa asa, podemos utilizar el torque o la rotación del instrumento en el sentido de las agujas del reloj, como dice allí, o en contrasentido. Generalmente eso se utiliza más en el colon derecho, pero en el colon sigmoide generalmente en el horario del sentido de las agujas del reloj. También el hecho de cambiar de posición al paciente es otra medida que podemos adoptar. El paciente generalmente, ¿no es cierto?, empezamos con decúbito lateral, lo podemos poner en decúbito dorsal. En algunos casos también hasta podemos ponerlo en posiciones más complacientes para el paciente, como el decúbito ventral, aunque para el endoscopista es bastante más difícil o más complicado hacer la colonoscopia quizás en esta posición, pero muchas veces nos permite progresar acostando al paciente de esta forma. La presión, ¿no es cierto?, abdominal en el hipogastrio y hacia la fosa ilíaca izquierda, que ayude de alguna manera a fijar el endoscopio para que avance sin hacer asa. Otro concepto importante es tener un algoritmo de trabajo, es decir, cuando nos enfrentamos a estos problemas, saber qué pasos podemos tener o podemos hacer para seguir adelante. Y cuando estuvimos 2 o 3 veces probando una maniobra y no funcionó, es momento de cambiar y pasar a otra.
Otras alternativas que contamos es poder manejar de alguna manera la rigidez del aparato con el que estamos trabajando. Existen colonoscopios, como ustedes saben, que tienen rigidez variable, que nosotros podemos manejar desde el comando, y que eso puede también de alguna manera rectificar el sigmoide y dejarnos avanzar. El uso del dióxido de carbono, que aquí el efecto es porque de alguna manera se distiende menos el abdomen, provoca menos disconfort para el paciente, y eso sería otra facilidad para poder avanzar. La colonoscopia asistida por CAP también se ha preconizado de alguna manera para poder favorecer el avance, pero en realidad cuando vemos un poco la estadística, y este es un metaanálisis de estudios randomizados, controlados, en que se vio un grupo con colonoscopías con CAP versus colonoscopías sin CAP. Ustedes ven ahí el plotter en que no hubo una diferencia entre una u otra, no favoreció la llegada o el acceso ciego. La colonoscopia de inmersión, ya el doctor Simino se refirió ampliamente a este tema. En principio, creo que sirve para pasar áreas en las que el colon está más espasmódico, o zonas en las que tenemos patología diverticular y el lumen se estrecha. Yo creo que en esos momentos nosotros ponemos agua y favorece de alguna manera el avance, por lo menos sectorial. Quizás sin impacto en el tiempo de llegada al ciego, pero para esos casos, sobre todo en colon redundantes o en sigmoides que son muy redundantes, puede ayudarnos. Cambiar de equipo. Primera instancia, el colonoscopio pediátrico, si contáramos en nuestra unidad, porque tiene un calibre menor. También en los casos sobre todo de sigmoides con estrechamientos, patologías diverticulares severas, nos permiten pasar muchas veces en lugares en donde con colonoscopios normales no podemos, o incluso cambiar a un endoscopio, a un gastroscopio. Existen también en el arsenal la posibilidad de distintos colonoscopios con puntas de flexibilidad variable, que eso también para pasar curvas podría dar alguna diferencia o mejorar la llegada al ciego. Algunos devices nuevos, el ShapeLock o sobretubo, que es un sobretubo que tiene una rigidez variable, en donde nosotros podemos manejar la flexibilidad, hacerlo flexible o hacerlo rígido, que también se utiliza en casos, tiene 60, 80 centímetros y se utilizaría en casos de sigmoides muy redundantes, para fijarlo, para alinearlo y de allí poder continuar con el colonoscopio. El EndoEasy, que es otro sobretubo, es plástico, espiralado, que también, como de alguna manera el intestino delgado, aquí tendría la misma razón, avanzar de alguna manera facilitado por este sobretubo. Finalmente, factores de riesgo para la intubación cecal, ¿se puede mejorar? Yo creo que sí, que tenemos varias opciones. Lo importante es, en todo esto, pensar que la seguridad del paciente es lo primero, que si nos encontramos con una rigidez, con una imposibilidad para avanzar, tener cuidado, tener límites y estar dispuesto incluso a suspender en pacientes en los que, si bien es un porcentaje menor, no debemos seguir. Muchas gracias por su atención.